Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el video para explicar el examen rápido número 2 de Introducción a la Física. En este examen rápido, primero nos dan una tabla en donde nos definen dos vectores, D y F. Sabemos que son vectores porque están en negritas y nos dicen que están definidos por los valores que están en la tabla. Tenemos una columna para la representación polar, una columna para la representación cartesiana. Entonces el vector D está representado en coordenadas cartesianas con componentes en X 4.49 y menos 2.24, y el vector F está representado en su notación polar con una magnitud de 3.84 y un ángulo de 120.71 grados. En este caso tenemos la coordenada cartesiana, que es 4.49 menos 2.24. Aquí tengo 3.84, 120.71. Pregunta es, ¿cuál es la magnitud del vector D? Para eso voy a copiar aquí los datos del vector D. Tenemos entonces el vector D y 2.24, y nos piden cuál es la magnitud de este vector. A partir de estos datos, como me lo dan en notación cartesiana, yo puedo sacar la magnitud por medio del teorema de Pitágoras. La magnitud D sin flechita va a ser igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso, que me quedaría 4.49 al cuadrado más menos 2.24 al cuadrado. Al introducir eso en la calculadora, tenemos 4.49 más menos 2.24 grado. La calculadora me da 5.01773 38 y más dígitos, pero dejémoslo ahí. Con eso son suficientes para expresar mi resultado. Si me fijo en los datos iniciales, ambos datos tienen 3 cifras significativas. Déjenme pongo aquí 3 cifras significativas en los datos. Entonces, ya que utilicé alguna operación como multiplicación o división, mi resultado debe estar expresado con el menor número de cifras significativas, en este caso 3. Identifico cuáles son las 3. Un momento. Ahora sí. Esas serían mis 3 cifras. Ahora me fijo en el dígito que sigue, que es el 7. Y como es un 7, me afecta el 1 y sube 1. Entonces el resultado que voy a reportar sería 5.02, que sería el inciso D. Este problema me dicen cuál es la componente en X del vector F. Para eso necesito los datos del vector F. Dejen regreso.
Perdón. Magnitud de 3.84 con un ángulo de 120.71. Corroboramos. Sí. A partir de esos datos veo qué es lo que me piden. Me piden la componente en X del vector fx. La componente en X hay varias formas. Una sería, bueno, de hecho lo primero que tengo que hacer es identificar en dónde se encuentra este vector. Tengo mi sistema coordenado. En este caso 120 grados serían el tercer cuadrante. Con este ángulo θ polar de 120.71 grados. De entrada sé entonces que la componente en Y va a ser positiva porque está hacia arriba. La componente en Y va a ser positiva porque se encuentra hacia arriba, y la componente en X va a ser negativa porque se encuentra a la izquierda. Eso me elimina los primeros dos, que son positivos, ya que sé que la componente en X tiene que ser negativa. A partir de eso hay varias formas en las que yo puedo calcular la componente en X. Voy a ir con la primera. La primera fórmula o la primer método me dice que la componente en X va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo polar. En este caso, si lo sustituyo en la calculadora, hacemos la operación. Y la calculadora me da menos 1.96. 106. Ese es el resultado de la calculadora. Ahora lo que hago es fijarme en el número de cifras significativas. En el primer dato, que es la magnitud, yo tengo tres cifras significativas. En la segunda tengo, que es el ángulo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Como en este caso tengo alguna operación que incluye multiplicaciones o divisiones, me quedo con el menor número de cifras significativas, que en este caso serían 3. Por lo tanto, mi resultado tiene que estar expresado con 3 cifras significativas. Las identifico. Me fijo en el siguiente número, que es el 1. Como es un 1, no me afecta mi última cifra. Por lo tanto, el resultado sería menos 1.96, que sería la opción C. Tenemos el tercer problema, que ya no está relacionado con la tabla, y lo que nos dice es: los vectores A, B y C se relacionan por, y nos viene una ecuación en donde nos dice que C es igual a B más A. Lo que nos pregunta es: ¿cuál de los siguientes diagramas muestra mejor
esta relación. En este caso tenemos 4 diagramas. Tenemos que ver que estos diagramas representan de forma gráfica la suma de 2 vectores y nos dan como resultado un tercero. Estas representaciones están relacionadas con el método de gráfico de punta cola para suma de vectores. En este caso debemos de ver en cuál de ellos tenemos esta combinación que nos hace posible B más A igual a C. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que en la suma de vectores este concepto de suma puede cambiar el orden, pero no puede cambiar el resultado. Es decir, B menos A es lo mismo que tuviera A más B. Entonces en orden de los sumandos no altera la suma. Si considero eso, voy localizando aquí el vector A, que en este caso me voy a fijar en el inciso B. Y aquí tengo A más B y recuerden que en la suma de vectores por este método el resultado va a ser igual al vector que sale desde el origen hasta el final de mi último vector, que sería C. Por lo tanto, el resultado correcto sería el inciso B. Los otros corresponden a otro tipo de suma, pero no a la que me están pidiendo aquí, que en este caso sería C igual a B menos A. Y esos serán los 3 problemas. Resumiendo, ¿cuáles son las referencias para este examen rápido? Fueron todos temas de la semana 3, específicamente representación polar y cartesiana de un vector, magnitud de un vector, componentes de un vector y suma de vectores en el método gráfico. Todo este material lo pueden encontrar dentro de los recursos que tienen en el contenido por semana. Y eso sería todo para este examen rápido número 2. Nos vemos pronto.